Hola, bienvenidos a otro episodio de Ocmalud. El día de hoy, PAFI y SAFI, dos elementos importantes y evaluativos para identificar las condiciones respiratorias de nuestros pacientes. En la PAFI utilizaremos gasometría arterial y en la SAFI utilizaríamos pulso-oximetría. Primero, identificar que nuestro paciente puede tener ya sea aporte por nosotros de oxigenoterapia o el paciente podría mantener una oxigenación relacionada simplemente a la concentración ambiental. Si se trata de una concentración ambiental, debemos de pensar en el 21% a nivel del mar y algunas modificaciones con respecto a la altura. Si el paciente está sometido a ventilación mecánica, deberemos considerar desde el 21%, es decir, sumativo a lo que tenemos en el de concentración atmosférica, hasta el 100% que podemos dar durante la ventilación mecánica. También nuestro paciente puede llegar a tener algún oxígeno bueno, algún dispositivo de oxigenación suplementario. En este caso, podríamos tener desde unas puntas nasales que estaremos utilizando de 1 a 6 litros para alcanzar una FiO2 de entre el 24 y el 44%, una mascarilla simple también quedaría entre 5 a 8 litros por minuto con una FiO2 de entre el 40 al 60%, una mascarilla con reservorio de entre 6 a 10 litros por minuto, que nos podría estar otorgando hasta el 100% de oxigenación para de FiO2 para nuestro paciente. Para empezar, vamos a ver fórmula de PAFI. La PAFI será la presión parcial de oxígeno entre la FiO2 que tiene mi paciente, ya sea que estemos considerando solamente de forma atmosférica o si nuestro paciente llegase a tener algún dispositivo alternativo. Una vez que tenemos esta división, lo multiplicaremos por 100. Tenemos aquí el ejemplo de un paciente masculino con crisis hipertensiva, una presión parcial de oxígeno del 93%, con una FiO2 del 21%, ambiental, atmosférica, no tiene ningún dispositivo suplementario. 93 entre 21, 4.4 por 100, tendríamos una PAFI de 440. Después, siguiente ejemplo, tenemos una PAFI ahora para un paciente sometido a ventilación mecánica con una presión parcial de oxígeno del 70%, con una FiO2 entregable del 60%, 70 entre 60, 1.1 por 100 nos daría 110 en el valor de la PAFI de este segundo paciente. Como un tercer ejemplo, para la PAFI podemos encontrar a un paciente con dificultad respiratoria sometido a oxígeno suplementario con mascarilla simple a 5 litros por minuto. Tiene en su valor gasométrico una presión arterial de oxígeno, una presión parcial de oxígeno del 80% y una FiO2 entregable del 40% con el tipo de dispositivo y el litraje. 80 entre 40 nos daría un valor de 2 por 100, tendría una PAFI de 200. Tenemos también entonces aquí los valores de referencia. Tenemos aquí del lado derecho, vamos a ubicar nuestros casos y del lado izquierdo veremos la interpretación de los valores. En este caso, nuestro caso número 1, 440 de PAFI y buscaremos 440. No tenemos 440, pero lo normal en un paciente será mayor a 300. En el caso número 2 de paciente sometido a ventilación mecánica con una PAFI de 110, indicaría tendríamos un síndrome de distrés respiratorio moderado que oscilaría entre 200 y 101 en el valor como referencia. En el caso número 3, con un paciente con una mascarilla simple a 5 litros por minuto, tenemos una PAFI de 200, lo cual nos indicaría también un síndrome de distrés respiratorio moderado para nuestro paciente. En la otra fórmula utilizaríamos la SAFI y la SAFI está relacionada a la saturación de oxígeno con la concentración de FiO2 que le estamos aportando a nuestro paciente. En este caso, la fórmula es la saturación de oxígeno entre la FiO2 administrada al paciente o que tiene el paciente por 100. Un paciente, en este caso, tenemos paciente con dificultad respiratoria, tiene una saturación de oxígeno del 65% y una FiO2 entregable al paciente del 50%. 65 entre 50 nos daría 1.3 por 100, 130. El análisis para nuestro paciente en este caso se limitará a dos valores marcados.
Una SAFI normal será mayor de 315 y una SAFI que ejemplifica un síndrome de distrés respiratorio agudo severo será con una SAFI igual o menor a 190. Esperamos que esta cápsula te ayude a identificar un parámetro ventilatorio que es en favor de nuestros pacientes. Nos estaremos saludando en la siguiente cápsula.